comunicación visual o el lenguaje visual para elaborar los mensajes, que prácticamente son las imágenes, ¿verdad? Bueno, las herramientas que utiliza el lenguaje visual son de dos tipos, las herramientas de configuración y las herramientas de organización. Las de configuración nos permiten construir los significantes y los significados de los mensajes, y las de organización, como la palabra lo dice, ¿verdad?, de organizar, ordenar y jerarquizar esas herramientas de configuración. Aquí tenemos un cuadro donde nos muestra cuáles son las herramientas de configuración que tendrían o son el tamaño, la forma, color, iluminación y textura. Y en el caso de las herramientas de organización, pues son la composición y la retórica visual, que es lo que nos interesa, ¿verdad?, también revisar específicamente. Y bueno, como hemos visto en otros temas, ¿verdad?, aunque las representaciones visuales pueden tener muchas interpretaciones, estas herramientas son seleccionadas específicamente por el emisor o por la persona que construye las imágenes para delimitar los significados. Por lo que para estructurar los mensajes es de suma importancia conocer a fondo este tipo de herramientas para que el mensaje que queremos o que las personas que construyen las imágenes, y en el caso de publicidad, por ejemplo, como vamos a ver más adelante, pues es importante que manejen este tipo de herramientas de lenguaje visual para transmitir de forma adecuada los mensajes que quieren dar, ¿verdad?, a la población o al target específicamente. Bueno, este es un dibujo, un esquema donde hace un resumen, ¿verdad?, de las principales herramientas de configuración y de las herramientas de organización que vamos a revisar a continuación. Entre las primeras de las de configuración, pues están el tamaño, la forma, el color, la iluminación y la textura. Y entre las de organización están la composición, que puede ser reposado, dinámica, y hay varias figuras retóricas que se agrupan en estos grupos, ¿verdad?, en las de sustitución, comparación, adjunción y supresión. Vamos a iniciar con la primera herramienta de configuración, que sería el tamaño. Bueno, antes de cuando se va a iniciar o cuando se va a elaborar un mensaje, una imagen, lo primero que se ha de considerar es en el lenguaje visual, ¿verdad?, el profesional del lenguaje visual, es la selección del tamaño, de las dimensiones físicas que va a tener el producto visual, ya sea imagen o otro tipo de producto visual. Esta herramienta se selecciona en relación con una escala, con la escala del espectador, que generalmente pues es un ser humano, ¿verdad?, que aprecia o que observa la imagen. La representación visual puede ser más grande o más pequeña que el ser humano en este caso, que el que analiza la imagen. Y la selección de las dimensiones físicas del producto visual o de la imagen, pues se realiza dependiendo de tres factores, ¿verdad? El impacto psicológico, el efecto de notoriedad y la comodidad de manejo o de ubicación de la imagen. La elección del tamaño, pues afecta en forma decisiva el significado total de la representación, y tanto si es muy grande y el espectador se siente anodado, como si es muy pequeña y se puede guardar, por ejemplo, en la cartera, pues va a aportar al significado que se le dé a esa imagen. Es, por tanto, pues una herramienta de lenguaje visual determinante, y que no se debe dejar o seleccionar o omitir, ¿verdad?, en la elaboración del mensaje. Por ejemplo, considerando el impacto psicológico, ante una imagen pequeña se establece una relación de predominio por parte del espectador, mientras que ante una grande se establece una relación de predominio por parte de la imagen, ¿verdad? Entonces, dependiendo del mensaje que se quiere dar con la imagen, pues se selecciona este factor o este impacto psicológico que se requiere o que se quiere dar. Por ejemplo, aquí viene un ejemplo. El impacto psicológico de la herramienta tamaño se explica a través de las diferentes sensaciones que, por ejemplo, nosotros experimentamos al ver una película en gran formato, por ejemplo, en el cine o en casa, ¿verdad?, con nuevos sistemas de proyección, o cuando se ve una película en un televisor con dimensiones estándar. Entonces, ahí se puede percibir el efecto que tiene el tamaño del formato, ¿verdad?, o de la imagen. En el caso del efecto de notoriedad, bueno, cuando el producto visual es de gran tamaño y supera los límites de lo habitual,
de manera que su visualización se convierte en un evento. Al percibirlo, estamos seleccionando el efecto de notoriedad. Y bueno, este es un recurso muy utilizado por las grandes marcas, ¿verdad? Con muchos beneficios en las zonas públicas de las ciudades, como también ocurre con algunas representaciones de carácter artístico que queremos que, pues, que sean observadas. La elección de este criterio hace que la representación visual pues se convierta en un espectáculo. Aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, este es el perro gigantesco diseñado por el autor norteamericano Jeff Koons para la entrada de un museo, ¿verdad? De Guggenheim en Bilbao. O, por ejemplo, el mega embalaje o el mega, sí, pues mega embalaje o envoltura, ¿verdad? Del tándem formado por Cristo y Jean-Claude, quienes recubrieron el edificio de Reichstag en Berlín con 100,000 metros de tela gris. El objetivo aquí pues es la notoriedad, ¿verdad? Hacer notorio o que se visualice y que sea un espectáculo. En este caso son obras o productos visuales artísticos, pero también se utiliza mucho en publicidad. O, por ejemplo, el criterio de notoriedad hace que una representación visual se convierta en un espectáculo, como en el caso de la obra Nube del artista Anish Kapoor, que se encuentra en Chicago, ¿verdad? En el Millennium Park y que fue colocada en el 2004. Entonces, pues también esta es una obra donde el efecto de notoriedad, pues, se puede apreciar. Otro de los criterios es la comodidad de manejo o de ubicación, que esto es muy utilizado en el área de alimentos, en envases para alimentos. Bueno, este criterio es el recurso más utilizado en elección de la herramienta de tamaño y es seleccionado cuando el tamaño le viene impuesto o está especificado, ¿verdad? Para la imagen o para el creador de la imagen. Si diseñamos la etiqueta de un envase o diseñamos un mural para determinada parte de un edificio, pues no tenemos la posibilidad de elegir las preferencias, ¿verdad? Lo que uno quiere o quisiera elegir como tamaño para la imagen o para el producto visual. Y pues en este caso es muy común el criterio de ubicación en el caso del etiquetado en envases para alimentos y para cualquier otro producto, ¿verdad? Otra de las herramientas, esto es en cuanto al tamaño. Primero hay que seleccionar el tamaño de la imagen. Ya vimos por qué motivos, porque va a impactar en cómo se percibe el mensaje, ¿verdad? Otra de las herramientas importantes de configuración es la forma. Bueno, la forma se determina o es la determinación exterior de la materia o los límites exteriores de la materia visual. Hay dos tipos de formas, las formas orgánicas o naturales y las formas artificiales. En el caso de las formas orgánicas o naturales, pues son habituales en el mundo natural, ¿verdad? Y tienden a ser irregulares y onduladas. En el caso de las formas artificiales, son de tipo geométrico y en su mayoría pues son creadas por el hombre y suelen ser regulares y rectas. Aquí tenemos, por ejemplo, dos ejemplos, ¿verdad? Se puede considerar, en este caso, a la izquierda, están la chimenea de Gaudí, que se puede considerar una forma orgánica porque predominan formas irregulares y onduladas. Y en el caso de esta fotografía, donde se visualiza una grúa, pues se puede considerar una forma artificial. Y bueno, mediante el recurso de forma o formal también, el constructor de imágenes puede trabajar desde 3 niveles, al igual que en el anterior del tamaño. La selección de la forma del producto visual como objeto, la selección de la forma del contenido del producto visual y la selección de la forma del espacio que alberga o que aloja al producto visual. Entonces, es importante estos 3 aspectos al momento de determinar la forma de la imagen, ¿verdad? O del contenido de la imagen. Por ejemplo, aquí tenemos que el término forma del producto visual como objeto se refiere a las características visuales de los límites físicos de la representación visual o de la imagen. Por ejemplo, en este caso, la forma de este objeto pues es rectangular, y es una forma artificial, ¿verdad? Cuando hablamos del término forma del contenido del producto visual, se refiere a las características formales o de forma de los elementos que se encuentran dentro de la imagen, ¿verdad? En este caso, pues las calabazas tienen formas orgánicas. El autor del mensaje, bueno, otorga significado tanto en la forma
del contorno de la representación visual en sí misma, como en la forma de los contornos de los objetos contenidos en la representación visual. Y bueno, la forma del producto visual como objeto, bueno, en este caso, en las representaciones visuales bidimensionales, que serían las imágenes, la forma del producto visual como objeto se denomina específicamente formato, que da nombre a la forma y a la orientación del soporte, ¿verdad? O dónde va a estar contenido, pues, la imagen. En la mayoría de los casos, el formato rectangular obliga a elegir entre dos orientaciones, ya sea la horizontal o la vertical. Y al tomar esta decisión, el autor se basa en tres criterios: en la adaptación al soporte, el sentido de lectura y el contenido simbólico. Por ejemplo, en el caso de la adaptación al soporte, pues en muchos casos se elige un formato para adaptarnos a un soporte que ya está impuesto, ¿verdad? O que ya está predeterminado. Por ejemplo, la mayoría de las ilustraciones o fotos de los periódicos, pues tienen un formato vertical porque el soporte, el periódico, pues también tiene una forma vertical, mientras que las imágenes, por ejemplo, de televisión, pues tienen formas horizontales porque también el soporte, la mayoría de las televisiones tienen esta forma, ¿verdad? En el caso del sentido de la lectura, también es importante considerarlo al momento de crear una imagen. Quien construye una imagen ha de tener en cuenta o cuidado que al elegir el sentido de la lectura a la hora de realizar el encuadre, porque, por ejemplo, en Occidente la elección del formato horizontal facilita la comprensión de la imagen, porque se lee de izquierda a derecha, ¿verdad? Pero en el caso en los países asiáticos, pues son más habituales los formatos verticales, ya que la lectura es de arriba hacia abajo. Entonces, esto también influye en cómo, para facilitar la comprensión de la imagen, ¿verdad? O, por ejemplo, el contenido simbólico también. En algunos casos, las representaciones bidimensionales no son rectangulares, sino que tienen formatos redondos, por ejemplo, triangulares o incluso irregulares. En este caso, el formato ha sido elegido para transmitir un contenido simbólico determinado. En las representaciones visuales de formato circular hay dos diferentes discursos. Por ejemplo, en el caso de las imágenes redondas de carácter religioso, refuerzan el contenido de perfección o de unidad. O sea, el formato no es elegido al azar, sino contribuye al mensaje que se quiere dar con la imagen. O en el caso de las señales de tráfico redondas, unidas al correspondiente código de color, en este caso rojo, ¿verdad? Pues transmiten prohibición, obligación o restricción. O, por ejemplo, las señales triangulares y romboidales transmiten peligro y las rectangulares servicios e indicaciones generales. Y bueno, en las representaciones tridimensionales, la forma del producto visual también viene determinada por los límites del propio objeto, ¿verdad? La forma del contenido del producto visual, bueno, se refiere a la forma de los objetos representados, como por ejemplo en el caso de las calabazas, ¿verdad? Que tienen forma orgánica. Y la forma del espacio que alberga el producto visual, bueno, la forma del espacio que alberga al producto visual forma parte del significado. Esto es muy común en los museos, ¿verdad? O en las tiendas departamentales. Por ejemplo, esto ocurre, por ejemplo, en lo que en arte contemporáneo y en el diseño de los espacios comerciales se denomina instalación. Por ejemplo, en una tienda moderna de calzado deportivo, pues las formas ergonómicas que transmiten dinamismo y juventud, no solo están presentes en la marca y en el producto, sino también en las instalaciones o en el espacio comercial. Entonces, todo eso contribuye a cómo se percibe la información que se quiere dar, ¿verdad? Otra de las herramientas, la tercera herramienta de configuración muy importante es el color. Los colores transmiten información también y es muy importante seleccionarlos adecuadamente dependiendo de lo que queramos, del mensaje que queremos dar. Por ejemplo, el color es una herramienta visual que transmite mucha información, por lo que constituye uno de los recursos más importantes para transmitir significados a través del lenguaje visual. Bueno, el sistema de clasificación del color. Existen básicamente dos tipos de colores, ¿verdad? Los colores pigmento y los colores luz. En este caso, los colores pigmento, pues son aquellos en los que se trabaja el color como materia y que se pueden tocar físicamente. Por ejemplo, los colores utilizados para la reproducción en las ilustraciones en blanco y negro de los libros, ya que aunque estén después ya han secado, ¿verdad? Pero podemos tocar la tinta que soporta el tono negro.
En este caso, el sistema mediante el que se forma este tipo de colores es la síntesis sustractiva, y los colores primarios que componen este subgrupo de colores pigmento son el cian, el amarillo y el magenta. Y bueno, el negro pues es el resultado de la suma de todos, ¿verdad? En el caso de los colores pigmento primarios son el magenta, el amarillo y el cian. Y los colores secundarios pigmento, pues surgen de la combinación de los primarios, ¿verdad? En el caso del azul, es a partir del magenta y el cian, el verde del amarillo y el cian, y el rojo del magenta y el amarillo. Y bueno, la mezcla de todos estos da como resultado el color negro. Estos son los colores pigmento. En el caso de los colores luz, bueno, son de carácter intangible o no los podemos tocar. Los tonos que aparecen en la pantalla de la computadora o en las imágenes de la televisión pertenecen a este grupo de colores luz y no se pueden tocar físicamente, ¿verdad? En este grupo, los colores primarios o los colores luz primarios son el rojo, el verde y el azul. Y estos, a diferencia de los colores pigmentos, se mezclan mediante la síntesis aditiva, y el producto de la mezcla de todos ellos da el blanco. Entonces, los colores primarios luz son el rojo, el verde y el azul, y estos se combinan específicamente para generar el magenta, el amarillo y el cian, que serían los secundarios, y la mezcla de todos, pues da el blanco, ¿verdad? Esto es importante porque mientras que los fotógrafos, los directores de cine y video trabajan siempre con colores luz, porque era lo que decíamos, o intangibles, los pintores, los diseñadores gráficos, los escaparatistas, los decoradores trabajan con colores pigmento, y son maneras completamente diferentes de manipular el color y nunca coinciden. Si nosotros, por ejemplo, y nos ha pasado, ¿verdad? Si intentamos mediante una impresora obtener en el papel el mismo tono que tenemos en la pantalla de la computadora, vamos a ver que los colores no coinciden, y esto se debe a que la impresora trabaja con colores pigmento y que la pantalla donde percibimos los colores, las imágenes, en el caso de la computadora, la televisión, ¿verdad? Pues son colores luz y no, unos son tangibles y otros son intangibles. ¿Qué características consideramos del color, verdad? Para su selección. Bueno, para transmitir un mensaje se deben dominar 3 aspectos relativos al color que son muy, muy importantes, que sería la luminosidad, la saturación y la temperatura subjetiva del color. En el caso de la luminosidad, pues se define como la cantidad de luz que posee un color como característica propia. Por ejemplo, hay colores oscuros y luminosos, sus características pues van a afectar al valor simbólico. Aquí tenemos un ejemplo que seguramente ya lo vieron los que vieron esto previamente. Existen diferentes grados de luminosidad entre el azul marino y el azul cielo, ¿verdad? Por ejemplo, el azul marino es muy utilizado en muchos países occidentales para vestir a las fuerzas de seguridad, ya que este tono oscuro se asocia con la seguridad o con formalidad, ¿verdad? En el caso del azul cielo, bueno, tienen ciertos casos significados relacionados con lo infantil, debido a la gran luminosidad, y sí, en general podemos ver que los colores utilizados para productos para bebés o para niños, bueno, para bebés sobre todo, son colores más, con más luminosos, ¿verdad? O más claros, o colores pastel. Y bueno, en general, no quiere decir que no haya ropa o artículos para bebés de color azul marino, pero no predominan. Y tampoco los colores claros predominan en los uniformes de los militares, por ejemplo, de las personas que se encargan de la seguridad en los países. Y bueno, en general, si nosotros visualmente intercambiamos estos colores, si por ejemplo imaginamos el policía vestido de color azul claro o azul menos luminoso, o azul claro, ¿verdad? Y intercambiamos los colores, la percepción o el mensaje se puede alterar, ¿verdad? Entonces, en este aspecto del color es muy importante, la luminosidad al momento de elaborar el mensaje, ¿verdad? La saturación y la desaturación es otro aspecto, y estos se refieren a los niveles de pureza del color en relación al gris. Por ejemplo, cuanto más saturado es un color, mayor es su nivel de pureza y más alejado se encuentra del gris, y viceversa, ¿verdad? Cuanto más desaturado sea un color,
menos nivel de pureza tiene y más se acerca al gris. Aquí tenemos dos ejemplos. Por ejemplo, los tonos de rojo y amarillo de la bandera de España, pues son colores saturados que se perciben muy bien desde la lejanía, ¿verdad? Porque transmiten fuerza y energía, o transmiten fuerza y energía y se perciben fácilmente. En cambio, los tonos grisáceos de la identidad corporativa de la marca Calvin Klein son completamente desaturados y transmiten conceptos ligados al urbano, ya que los compradores, los principales compradores de estas marcas, pues son habitantes de las ciudades, ¿verdad? Entonces podemos ver cómo el color transmite, desde el color se transmiten mensajes. En el caso de la temperatura subjetiva del color, ¿a qué se refiere? Bueno, hace referencia a un fenómeno visual expresado en términos de sensaciones corporales. Por ejemplo, los efectos de la temperatura del color hacen que o bien los colores pesen y se acerquen, como ocurre con los colores cálidos, o se aligeren y se alejen, como ocurre con la gama de los colores fríos, ¿verdad? Esto también es muy utilizado en alimentos, por ejemplo. En general, ¿por qué los colores cálidos están entre los rojos, amarillos? Porque son colores que generalmente percibimos en fuentes de calor. Por ejemplo, el fuego, el sol, algo que está caliente se percibe rojo, ¿verdad? O de este tipo de colores. Y los colores fríos como el hielo, el agua, lo fresco, como los vegetales, por ejemplo, están entre estos colores, entre el verde y el color morado, ¿verdad? Y esto es muy utilizado también en los alimentos. Por ejemplo, cuando queremos transmitir un mensaje de ligereza, en el caso de los productos light, la leche light, muchos alimentos que son light utilizan en su imagen colores azules o colores verdes, y los colores rojos pues transmiten más pesadez o otras sensaciones, ¿verdad? Entonces, dependiendo del producto, más que del producto, del mensaje que queremos dar, la selección de los colores, pues es un factor muy importante. Ahora, criterios, bueno, al igual que el tamaño y la forma, los dos herramientas de configuración que vimos anteriormente, pues al igual que el tamaño y la forma, pero con un nivel de capacidad comunicativa más intensa, el color transmite significados muy concretos, como es el caso de las imágenes comerciales, ¿verdad? El color tiene mucho que ver. El color no se elige al azar, todo es por algo y depende de lo que se quiere transmitir. Los criterios para seleccionar el color, entre los criterios están el contenido simbólico, el calendario comercial, el contraste visual y la identificación de la marca, ¿verdad? Y bueno, identificación con el público objetivo, también vamos a ver esto. Por ejemplo, en cuanto al contenido simbólico, bueno, el primer criterio que ha de utilizar la persona que elabora el mensaje o el mensaje visual, en este caso las imágenes, ¿verdad? O publicidad, bueno, para crear el mensaje debe tener en cuenta el significado de los colores y cómo varía con el contexto, ¿verdad? De la lectura de la imagen. Bueno, el siguiente listado, esto puede variar dependiendo de la cultura, ¿verdad? Pero se hizo un estudio con una población de jóvenes, gente joven entre 18 y 25 años, de nacionalidad española y que viven en ciudades, y obtuvieron la siguiente información. Esta población de estudio asocia el rojo con sexo, poder, lujo, sangre, violencia, el verde saturado con la naturaleza, con el dinamismo, el verde militar con la autoridad, caza o cacería, ¿verdad? El amarillo con lo original, con el verano, sol, naranja con energía, Asia, verano, sol. Nosotros en nuestra cultura puede variar esto, ¿verdad? Nosotros podemos tal vez el amarillo o el naranja asociarlo con otros aspectos como el otoño, por ejemplo, el marrón con la naturaleza, el chocolate con la guerra, el blanco con pureza, nieve, Navidad, neutralidad, el negro con muerte, con la gama más alta del lujo, por ejemplo, o del poder también, la elegancia podría ser también el negro, el azul con ligereza, con frialdad, con el agua, con autoridad también se liga, seguridad y masculinidad, el rosa con feminidad y con dulzura,
y el morado con magia, veneno y tortura. Estos conceptos o este contenido simbólico que se le da a los diferentes colores, pues puede variar un poco dependiendo de la cultura, ¿verdad? Y pues será considerado al momento de elaborar las imágenes o la publicidad. Este es un aspecto al momento de elegir el color, los colores que se van a utilizar para las imágenes. Aquí viene un ejemplo, que esto puede cambiar, el significado de los colores puede cambiar dependiendo de las culturas. Por ejemplo, en la cultura occidental, pues el negro es el que se asocia a la muerte o al luto, ¿verdad? En cambio, en las culturas orientales es contrario, el blanco es el que se asocia con la muerte o con el fallecimiento. Y bueno, el contenido simbólico es el que se utiliza principalmente en la mayoría de los productos visuales o de las imágenes que nos rodean, ya que sean tanto informativos, o sea, imágenes tanto informativas como comerciales o artísticas, y varía mucho con el contexto de la lectura del mensaje visual. ¿A qué nos referimos con el calendario comercial? Bueno, los colores de los productos visuales o de las imágenes comerciales pues cambian con cada temporada. Así que depende del conjunto de tonos que estén de moda o los que se asocian con la temporada, pues el contenido de la imagen va a cumplir o no con esta función, ¿verdad? Por ejemplo, en general, los colores azules, como decíamos ahorita, el color azul, el blanco, los colores ligeros o los colores fríos, se asocian y se utilizan en la temporada de invierno para los productos visuales. Cuando vemos o por ejemplo, también en el invierno, por ejemplo, una de las festividades más grandes a nivel mundial, pues es la Navidad, y esta se asocia mucho con estas festividades, el rojo, el color verde, el blanco, el negro y el azul, o son los colores que predominan, y nosotros podemos ver, ¿verdad?, que las imágenes que en todo lo que es publicidad de Navidad, pues son los colores que predominan. O en el caso en primavera, desde todos los productos visuales, ¿verdad? Y hasta en moda, el verde por la naturaleza, ¿verdad? Y también los colores en general se asocian con la primavera, o en el caso de los colores amarillos, azules, en el caso del verano, y en otoño, pues serían los colores naranja, los colores café, que se asocian mucho también por el aspecto de las hojas, ¿verdad? De las hojas de los árboles que se tornan de estos colores, y todos los productos visuales en las tiendas, incluso cuando se diseña la imagen, ¿verdad? Como veíamos ahorita de los lugares donde se van a presentar los productos, pues son los colores que predominan. En el caso del contraste visual, también para las marcas, esto es muy utilizado, este recurso, ¿verdad? Se utiliza para facilitar una buena identificación. Por ejemplo, los rótulos y los emplazamientos de las marcas llegan hasta el espectador mediante colores que fácilmente los pueda identificar, como son el negro con el blanco o sobre el blanco, ¿verdad? O el amarillo con el rojo. Aquí vemos muchas de las marcas que conocemos o que hemos visto, cómo utilizan, si se fijan, utilizan mucho los colores amarillo, rojo, blanco, negro y azul, ¿verdad? Y los combinan, pues son los colores que llaman más la atención del público objetivo o el target, ¿verdad? O de los consumidores. Entonces podemos ver cómo la combinación de estos colores pues hace que contrasten y que sean fácilmente se puedan identificar y retener, ¿verdad? En la memoria. Que finalmente ese es el objetivo. Al final vamos a ver que actualmente en la cultura en la que estamos, diariamente vemos muchísimas imágenes, mucha información. Entonces, cómo ya no es tanto cómo, bueno, sí, mucho del arte de esto está en cómo diseñar, pero para que quede en la memoria del consumidor, ¿verdad? Para persuadir también. Bueno, también tenemos la identificación de la marca, ¿verdad? Bueno, la identificación con la marca es uno de los principales criterios para la elección del color, principalmente en productos visuales comerciales. Un ejemplo que ponen mucho los publicistas es el de Coca-Cola. En los años 70 se realizó un estudio para comprobar el efecto de las marcas en la población, y el 90% de los encuestados identificó el color rojo con la marca Coca-Cola. Entonces esto pues es muy importante en el área de alimentos, ¿verdad? Tener un color, si se puede, que
que identifique a la marca. O, por ejemplo, en actos de carácter oficial, el presidente de Estados Unidos, y si se fijan y buscan fotografías, es cierto esto, siempre viste de color azul, rojo y blanco, y lo hace para vender al público la marca para la que trabaja, que sería el país, ¿verdad? De su país. Entonces, los colores pues están muy presentes al momento de diseñar los logotipos y las marcas, y esto pues en el área de alimentos también, ¿verdad? O, por ejemplo, la identificación con el público objetivo, eso es muy importante. Dependiendo del segmento de la población a la que se dirige el producto visual o la publicidad, ¿verdad? O en el caso de nosotros, los ingenieros en alimentos o ingenieros químicos, los productos que vamos a vender, los alimentos en este caso, bueno, va a ser más adecuado un color que otro al momento de hacer la publicidad. Ya veíamos el público objetivo o target, ¿verdad? Las características y finalmente lo que se hace tanto en el producto como tal, ¿verdad? De elaboración de leche deslactosada o todos los productos que se diseñan, alimenticios o cualquier otro, y incluyendo la publicidad de esos productos, pues va dirigida a un público objetivo. No podemos en ocasiones abarcar a todos, entonces, bueno, vamos a ver los gustos y también en los colores, pues se van a seleccionar dependiendo de estos públicos. Como por ejemplo, esto va a quedar más claro con un ejemplo, ¿verdad? El color verde se utiliza si el target o el público objetivo son personas que se interesan por el cuidado de su salud, de los animales y del medio ambiente. Si se fijan, estos colores verdes que son pues semejantes o quieren representar a los colores de la naturaleza, son muy utilizados cuando nos venden productos light, productos sin aditivos o bajos en algún, bajos o donde no se utilizaron compuestos, bueno, aditivos artificiales, pero bueno, casi no se da eso, ¿verdad? De que no se usen, pero que son más naturales que la versión común, ¿verdad? Son para este tipo de personas. Bueno, se utiliza frecuentemente también para buscar, en contenidos que buscan crecimiento económico o espiritual, debido a que se asocia con la naturaleza y con los negocios. Acuérdense que, por ejemplo, el color verde se asocia mucho al dólar, por ejemplo, entonces también se utiliza. Un ejemplo muy común, fíjense cómo cambia, nada más, cómo podemos nosotros percibir diferente al producto Coca-Cola, nada más cambiando el color, ¿verdad? Y claro que esto tiene que estar asociado con un cambio en la formulación, porque si es la misma fórmula, pero con diferente color, pues no es legalmente, no es correcto, ¿verdad? Tenemos que hacer un cambio en la formulación. Bueno, ustedes saben, ¿verdad?, que la marca Coca-Cola pues se caracteriza por su color rojo, pero también ha tenido muy mala imagen por los daños que puede causar en la salud de los consumidores y el impacto negativo que puede tener en el medio ambiente por su producción. Entonces, una forma de mejorar su imagen es cambiando el color, pero por ejemplo, se modifica, al modificar el color del rojo de su publicidad habitual por el verde, cambia la perspectiva que se tiene de la marca. El color verde provoca una sensación de que la marca se preocupa por el medio ambiente y que ahora el producto es más natural, haciendo que los consumidores cambien su perspectiva y le brinden su confianza, ¿verdad? Y sí lo han hecho, o sea, cambiando la fructosa por stevia o por otros edulcorantes no calóricos, etcétera. Entonces, pero son muchas cosas, les adelanto, son muchas cosas las que tiene Coca-Cola, no nada más es el exceso de calorías o de carbohidratos o de azúcares simples, también tienen pHs muy bajos, ácido fosfórico, es un producto que no debería ni de considerarse alimento, ¿verdad? Pero bueno, no es un producto que esté destinado para nutrir, entonces, pues, aunque es un alimento, no cumple con esa característica, ¿verdad? Pero bueno, se puede mejorar su imagen a través de los colores, y fíjense cómo el color verde cambia un poco la percepción de este producto, ¿verdad? Por lo que comentábamos. Entonces, que el impacto que tiene el color en la persuasión de los consumidores. Otro aspecto otra herramienta de configuración es la iluminación. También es muy importante considerar este aspecto al momento de elaborar el mensaje o la imagen, ¿verdad? Bueno, esta herramienta transmite significado desde dos niveles: el tipo de iluminación y el tipo de luz. En el caso del tipo de iluminación, pues que elige el autor de la imagen,
para el contenido intrínseco del propio objeto y que se utiliza en las representaciones bidimensionales, tanto estáticas como en movimiento. En el caso del tipo de luz, pues se utiliza para iluminar un objeto desde su exterior, como ocurren en los productos tridimensionales, ¿verdad? Y en ambos casos, los criterios de selección del tipo de iluminación, pues van a depender del tipo de fuente, por ejemplo, puede ser natural o artificial, la cantidad de luz, esto serían las claves altas o bajas, la temperatura, caliente o fría, y la orientación a favor de la lectura, contralectura, en picado o en contrapicado. Eso lo vamos a ver a continuación. Por ejemplo, la fuente de luz puede ser natural o puede ser artificial y eso da diferentes significados, ¿verdad? Por ejemplo, la luz natural pues es producida por fuentes naturales como los rayos solares, velas, quinqués y otras fuentes de llama. Y la luz solar se relaciona con la naturaleza y el exterior. Además, los diferentes momentos de desarrollo de la luz solar producen connotaciones específicas en el espectador. Por ejemplo, la luz del amanecer y más específicamente la del atardecer se relacionan con momentos mágicos, por lo que es un tipo de iluminación muy utilizado por pintores románticos, ¿verdad? Y también en publicidad que quiere transmitir ciertos mensajes. En el caso de la luz artificial, pues es producida por dispositivos eléctricos como focos o neones, y la luz artificial se relaciona más con lo interior y lo urbano. Aquí tenemos dos fotografías, una que tiene una fuente de luz natural y otra donde la lámpara, pues que es una fuente de luz artificial, ¿verdad? Serían las dos fuentes. En el caso de la cantidad de luz, las claves altas y las claves bajas se tiene, dependiendo de la cantidad de luz de la imagen, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de las claves altas, pues son propias de las imágenes con mucha cantidad de luz y transmiten seguridad debido a un efecto psicológico. Cuando vemos bien nos sentimos seguros. En el caso de las claves bajas, pues transmiten lo contrario, ¿verdad? Y son propias de la imagen con poca cantidad de luz. Y bueno, es muy importante determinar si en la imagen habrá mucha o poca luz, ya que para la cultura occidental la transmisión de significado a través de la luz tiene un gran peso debido a la herencia cultural cristiana, donde la luz se identifica con la presencia divina, mientras que la oscuridad con la existencia del mal, ¿verdad? Entonces, dependiendo de lo que se quiera transmitir, pues la cantidad de luz también va a ser importante en la imagen. La temperatura subjetiva de la luz, en este caso, cuando es caliente, como la luz de la naranja o anaranjada de una vela, se transmiten significados relacionados con la protección y un ambiente relajado, cálido, ¿verdad? En cambio, cuando es fría, como en el caso del tono azulado de algunas luces eléctricas, connota frialdad o incluso soledad. Entonces, dependiendo de la temperatura subjetiva de la luz, pues será diferente el mensaje que se transmita a través de la imagen. Por ejemplo, la orientación de la luz también es muy importante. Aquí tenemos cuatro clases, ¿verdad? Por ejemplo, en el inciso A tenemos una fotografía en la que la orientación de la luz está a favor de la lectura, en el caso de Occidente, ¿verdad? Es decir, de izquierda a derecha. Y esto nos provoca sensaciones positivas debido a que esta es la dirección de la escritura o de la lectura en los países occidentales. En cambio, en el caso B, en el inciso B, en la fotografía, la orientación de la luz es a contralectura, de derecha a izquierda, y esto pues tiene el efecto contrario, ¿verdad? La luz dirigida de derecha a izquierda o a contralectura provoca sensaciones negativas, o tiene una connotación negativa, ¿verdad? En el caso de la C, que es una fotografía en la que la orientación de la luz se llama en picado, es decir, de arriba hacia abajo, es positivo. Se entiende por picado el haz de luz que se dirige de arriba a abajo, que es como se distribuye de forma natural la luz, ¿verdad? Todo lo que sea natural va a tener una connotación positiva y lo contrario, negativa. En el caso de la figura D o en la fotografía D, pues aquí la orientación de la luz está en contrapicado, es decir, de abajo hacia arriba, y esto pues tiene una connotación, lo natural se percibe como positivo, mientras que lo antinatural se percibe como negativo, ¿verdad? La fotografía B y la D la percibimos como algo no natural, incomoda a la vista a lo mejor.
Y finalmente, dentro de las herramientas de configuración tenemos la textura, que también es muy importante. Se define como la materia de la que está constituido un producto visual, ya sea una imagen o cualquier otro, ¿verdad? Así como la representación visual de cualquier materia o material que se elige como soporte y construcción de la imagen, ¿verdad? En cualquier representación visual se trabaja con dos tipos de textura. Sería la textura del material de soporte y la textura de los materiales que se aplican sobre el soporte. Por ejemplo, en este libro, bueno, en las ilustraciones del libro, la textura del soporte es papel blanco de 80 gramos y superficie mate, y el material que se ha aplicado sobre el soporte para elaborar las imágenes y los textos, pues es tinta de imprenta, que una vez seca también tiene ciertas cualidades de textura específicas. Los tipos de sistemas de representación de la textura pueden ser textura real, textura simulado visual y textura ficticia. En el caso de la textura real, bueno, en una representación con textura real, la información de la representación visual que percibimos a través de la vista coincide con la información que percibimos a través del tacto. Es decir, si por ejemplo en este caso estamos mirando o estamos viendo una estatua que deducimos que es de bronce y al tocarla realmente es de bronce, estamos hablando de una textura real, ¿verdad? O por ejemplo en ¿verdad? Que dice ejemplo de textura real, lo que vemos y lo que tocamos coinciden. En este caso, pues ya sea que sea en el papel o sea sobre la pantalla de la computadora, ¿verdad? Bueno, en una representación con textura simulada o visual, lo que percibimos a través de la vista y lo que percibimos a través del tacto no coinciden. Es decir, la textura no tiene ninguna cualidad táctil real, tan solo tiene cualidades ópticas. En este ejemplo, por ejemplo, en la fotografía de la persona, la información que recibe la vista es completamente diferente a la del tacto. Por ejemplo, nosotros cuando observamos esto en papel, ¿verdad? O en el caso de la computadora, pues percibimos a nuestro cerebro, al tocarlo, llega la información de que es papel, si es que es una fotografía impresa, ¿verdad? O que es la pantalla de la computadora, mientras que los ojos perciben otra información. Por ejemplo, vemos que pues la persona tiene cabello, piel, un fondo de cielo, al fondo de la fotografía, ¿verdad? Entonces es muy diferente. Estamos hablando entonces de una textura simulada o visual. Y bueno, en la mayoría de los casos, la textura simulada se utiliza en representaciones bidimensionales o en las imágenes, ¿verdad? Y en la textura real, en representaciones tridimensionales. Aquí tenemos otro ejemplo. Por ejemplo, en este ejemplo de textura visual, lo que vemos y lo que tocamos no coinciden. Vemos un merengue, pero tocamos, en el caso de nosotros, por la pantalla de la televisión, ¿verdad? Con todo y todo nos da una idea de la textura que tiene este alimento. En el caso de la textura ficticia, pues se encuentra entre las anteriores, entre las dos anteriores, ¿verdad? Consiste en el tipo de textura que engaña al receptor y le hace creer que el producto visual es de una calidad cuando realmente es de otra. Por ejemplo, objetos decorativos que aparecen o que parecen ser de madera, piedra o de cualquier otro material, pero que realmente están hechos de materiales sintéticos, como el poliestireno expandido, corcho. Esos son ejemplos de textura ficticia, que se les da el término de ficticios, ¿verdad? A estos, y son muy utilizados dentro de la imagen comercial. Y bueno, como todas las herramientas del lenguaje visual, pues la verdadera importancia de la textura es su valor connotativo y radica en su capacidad para contar cosas a través del significado simbólico de los materiales, tanto si son reales o simulados, ¿verdad? Estas serían las herramientas, las principales herramientas de configuración. Ahora vamos a ver las herramientas de organización. La primera es la composición, ¿verdad? Bueno, en la construcción de un producto visual, en este caso de una imagen que nos interesa a nosotros, ya sea informativa, para publicidad, etcétera. Bueno, el último paso consiste en la ordenación de las herramientas del lenguaje visual dentro del espacio que abarcan los límites del soporte. Y esta ordenación constituye un sistema jerárquico preestablecido que pretende transmitir un significado, ¿verdad? En el caso de la composición, bueno,
Componer una imagen consiste en ordenar las herramientas en función del mensaje que se quiere transmitir, de manera que cada elemento encaje con todos, con el fin de que se alcance un conjunto. Es decir, con todo lo que ya tenemos ahora, con el tamaño, la forma, el color, iluminación, textura, vamos a componer, ¿verdad?, el producto visual. Esta ordenación se organiza a través de la llamada estructura abstracta, que reúne el resultado visual de las relaciones que se establecen entre los elementos de la representación visual y que forma un esqueleto invisible mediante el que el autor y el receptor ordenan dichas herramientas. Por ejemplo, aquí, para generar significado a través de este sistema de organización formal, el constructor del mensaje puede utilizar diversos recursos que generarán una estructura reposado dinámica, dependiendo. No significa, o sea, son recursos que nos permiten percibir en la imagen si, por ejemplo, se está moviendo el objeto que se encuentra representado en la imagen, ¿verdad? O cuando queremos dar una imagen donde todo esté estático, se utilizan otros recursos. En el caso de los recursos para una composición reposada, pues estos deben ser constantes, simétricos, rectos, centrípetos, completos y centrados. Ahorita lo vamos a ver. Y cuando queremos dar una impresión de que está en movimiento la imagen, lo que está contenido en la imagen, utilizamos recursos inconstantes, asimétricos, oblicuos, centrífugos, incompletos y descentrados. Por ejemplo, aquí tenemos dos imágenes, ¿verdad? En la primera imagen, parece que la persona está estática, pero por ejemplo, o sin movimiento, ¿verdad? Pero en la siguiente, solamente agregando un triángulo, parece que la persona está cruzando de un lado al otro de la imagen, o sea, de atrás hacia adelante, como que está brincando la imagen o está saliendo de la imagen, ¿verdad? Y si se fijan, en este estático, pues no, solamente este recurso, ¿verdad? No estamos dando movimiento a la imagen ni nada, simplemente, y es la misma imagen, simplemente agregando ciertos recursos, cambiamos el mensaje en la imagen. O por ejemplo acá, la composición reposada se puede conseguir a través de elementos constantes, parece que todo está estático. En cambio aquí, con elementos inconstantes, parece que se estuvieran moviendo las moléculas, por ejemplo, o es muy utilizada en las imágenes informativas, ¿verdad? En química para representar moléculas en movimiento, cuando estamos hablando de cinética, por ejemplo, cinética de moléculas. Entonces, este es un recurso que se utiliza para dar una impresión de dinamismo o de que todo está estático, sin movimiento, ¿verdad? También se puede conseguir una composición reposada a través de elementos simétricos. Aquí parece que todo está estático. En cambio, acá, en la imagen de la derecha, a través de elementos asimétricos, parece que hay cierto movimiento, ¿verdad? O por ejemplo acá, a través de elementos rectos, se da una imagen reposada, ¿verdad? En cambio, a través de elementos oblicuos, pues parece una composición dinámica o es una composición dinámica. O por ejemplo, en el caso de la composición reposada que se consigue a través de una espiral centrífuga, o en el caso de la composición dinámica que se consigue a través de una espiral centrípeta, ¿verdad? Y podemos ver que no es que esté en movimiento y estático, las dos están sin movimiento, pero los recursos que se utilizan nos hacen percibir otra cosa. O por ejemplo aquí, en el caso de la composición reposada, conseguida a través de un elemento completo, el elemento está completo y parece que está estático, pero aquí parece que está en movimiento o que se está colocando para disparar, por ejemplo, ¿verdad? En este caso un soldado de juguete parece, ¿verdad? O de porcelana podría ser. Entonces acá la composición dinámica pues se consigue a través de un elemento incompleto. Es lo mismo acá, por ejemplo, la manzana en la parte central da una impresión de reposado, de que no está en movimiento. En cambio así parece que está saliendo de la imagen, ¿verdad? Parece que está caminando, que se está moviendo hacia y que está saliendo de la imagen. Nada más con el simple hecho de cortar una parte y colocarlo en cierta posición en la imagen, da cambia la percepción o el mensaje, ¿verdad? Aquí tenemos otra, por ejemplo, aquí está también
la composición reposada conseguida a través de un elemento centrado, y acá la composición dinámica conseguida a través de un elemento descentrado, ¿verdad? Igual aquí con la manzana es lo mismo, centrado y parece que está saliendo de la imagen. Bueno, esto es en cuanto, lo anterior es en cuanto a la composición, ¿verdad? Y todas las herramientas que se pueden utilizar. Y finalmente, dentro de las herramientas de organización, tenemos la retórica visual, que es a la que el título inicial de ¿verdad? De este tema. Vamos a empezar con la retórica. Seguramente ustedes ya han leído y ya han escuchado este término de retórica, ¿verdad? Bueno, la retórica se puede definir como el sistema que se emplea para transmitir un sentido distinto del que propiamente le corresponde a un concepto, existiendo entre el sentido distinto y el propio alguna conexión de correspondencia o semejanza. La retórica es un sistema que se aplica principalmente en el lenguaje oral, dentro del campo de la política, y en el lenguaje escrito dentro del campo de la literatura, ¿verdad? De hecho, los recursos retóricos se toman de aquí y se aplican en el lenguaje visual. Ahorita vamos a ver con ejemplos a qué nos referimos con retórica, ¿verdad? Y cómo hay diferentes figuras retóricas y cada una transmite diferentes mensajes. Por ejemplo, el uso de la retórica en el lenguaje escrito, que es muy común, ¿verdad? Por ejemplo, cuando un autor dentro del campo de la poesía se refiere al color del cabello de un personaje mediante el vocablo oro, sus cabellos son de oro, está cambiando la palabra habitual rubio por un término nuevo que sería oro, ¿verdad? Mientras que oro sería el sentido figurado, rubio sería el sentido propio, y resulta evidente que entre ambos existe una semejanza. En este caso es el color, ¿verdad? El color rubio podríamos decir que es similar al color o al color que tiene el oro, por ejemplo. Entonces, tiene que la comparación o tiene que haber una relación de semejanza, ¿verdad? Algo que nos haga ligar ambos conceptos. El sentido propio se puede denominar concepto fuente o elemento sustituido, y es el que corresponde al elemento, el discurso denotativo, que ya lo vimos, ¿verdad? Y el sentido figurado o concepto diana, o también elemento sustitutivo, pues es el que crea el autor mediante un juego retórico, el que no corresponde al elemento y es parte del discurso connotativo. Entonces aquí esto es fácilmente, ¿verdad? Se puede entender. O otro ejemplo del uso de la retórica en el lenguaje oral es, por ejemplo, cuando decimos, y esto es muy, muy común en la vida cotidiana, ¿verdad? Cuando decimos que tenemos acartonada la garganta o que nos morimos de sueño, estamos utilizando figuras retóricas del lenguaje oral. En el primer caso estamos utilizando una metáfora al sustituir la palabra irritada, que es el sentido propio o el concepto fuente, por acartonada, que sería el sentido figurado o el concepto diana. O en el caso de nos morimos de sueño, estamos utilizando una hipérbole o una exageración, ¿verdad? Nadie se muere de sueño, así podríamos decir, ¿verdad? Entonces el recurso retórico que existe consiste en exagerar un concepto. Estos recursos retóricos pues se han aplicado en el lenguaje visual y son muy utilizados en publicidad, como ya les puse algunos videos, ¿verdad? Y ustedes, las personas, los estudiantes que ya empezaron a hacer las tareas, pues ya empezaron a revisar la información y ya han visto un poco de ejemplos sobre la retórica visual. Bueno, ¿qué es la retórica visual, verdad? Bueno, en 1964, Roland Barthes, que ya hemos revisado, este semiólogo, se dio cuenta de que las figuras retóricas utilizadas en el lenguaje oral y en el escrito también se utilizaban en la imagen, concretamente en la publicidad, ¿verdad? Y fue entonces cuando acuñó el término de retórica visual. ¿Qué es la retórica visual? Bueno, es un sistema de organización del lenguaje visual en el que el sentido figurado de los elementos representados organiza el contenido del mensaje. Y bueno, la retórica visual se utiliza cuando se quieren emplear ciertos elementos de la comunicación visual para transmitir un sentido distinto del que propiamente les corresponde. Y existe entre el sentido figurado y el propio alguna semejanza, ¿verdad? O se establece alguna referencia. Y la retórica visual, pues podría decirse que es la sintaxis del discurso connotativo, o la forma de organizar los significados de los elementos
en una representación visual. Esto va a quedar más claro con los ejemplos, ¿verdad? Y las diferentes figuras retóricas que se utilizan en el lenguaje visual. Bueno, a partir de este descubrimiento, los teóricos del lenguaje visual empezaron a estudiar a fondo el uso de este sistema, no solo en las representaciones visuales comerciales, sino también en las artísticas y en las informativas, ampliando el campo de estudio de las imágenes, ¿verdad? Del mismo modo que en el lenguaje oral y en el escrito, la retórica visual pues funciona mediante múltiples figuras retóricas. Aquí tenemos algunos ejemplos y en los videos se amplía más esto, ¿verdad? Las figuras retóricas más empleadas en el lenguaje visual son, en el caso de, se pueden agrupar o se pueden ordenar en 4 grupos, las de sustitución, comparación, adjunción y supresión. En el caso de las de sustitución, algunas de las muchas que hay, ¿verdad? Son de las más utilizadas estas. Sería la metáfora, alegoría, metonimia, calambur y prosopopeya o personificación. En el caso de las de comparación están las de oposición, la figura de paralelismo y de gradación, y cada una de estas se va a utilizar con diferentes objetivos, ¿verdad? En el caso de la adjunción están las de repetición, epanadiplosis, hipérbole, préstamo y finalmente las de supresión, la elipsis. Y bueno, una imagen, en el caso de lenguaje visual, una misma imagen puede tener varias, una combinación de figuras retóricas. No quiere decir que una, si se utiliza una ya no se pueden utilizar las demás, ¿verdad? ¿Por qué se utiliza la retórica visual? Principalmente en publicidad. Bueno, la comunicación literal es más utilizada que la no literal, nosotros en general, ¿verdad? Porque es más directa y descriptiva. Pero la no literal resulta más atractiva para el espectador al obligarlo a hacer un esfuerzo para entender o para descodificar el mensaje, sobre todo en publicidad. Vamos a ver ahorita muchos ejemplos de figuras retóricas utilizadas en imágenes para publicidad. En publicidad pocas veces nos dicen directamente lo que quieren vendernos o lo que nos quieren hacer creer, ¿verdad? Siempre es a través, generalmente es a través de figuras retóricas y nosotros llegamos al mensaje o al mensaje que ellos nos quieren dar, ¿verdad? Entonces, bueno, entre emisor y receptor se crea una complicidad que siempre y que no sea demasiado compleja de resolver, gusta y divierte, hace pensar, motiva, resulta una manera de llamar la atención del espectador. Es más fácil así. Vamos a ver muchos ejemplos de esto, ¿verdad? Que es más atractivo hacerlo a través de una retórica que decirlo directamente. Compre Coca-Cola o darnos directamente el mensaje. Bueno, la retórica visual se convierte en una técnica para utilizar el lenguaje visual de forma efectiva, es decir, el arte de utilizar la imagen para persuadir, influir en el otro, gustar, generar interés. Todas ellas son acciones perfectamente aplicables en el campo de la publicidad, ¿verdad? Normalmente a la gente queda más, bueno, la gente queda más convencida o quedamos más convencidos por razones que descubrimos nosotros mismos que por las que nos dan otros, ¿verdad? Nos gusta llegar al mensaje a nosotros. Y bueno, un análisis retórico de la imagen nos posibilita poder interpretarla mejor al tratar forma y contenido al mismo tiempo, ¿verdad? Si no conocemos los mecanismos utilizados en las figuras retóricas para transmitir mensajes y sus características, podremos tener una visión más completa de la imagen. Bueno, si conocemos, pues vamos a utilizar mejor esto con los fines que nosotros busquemos, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver el siguiente video, que habla sobre las figuras retóricas. Habla sobre vamos a verlos en estos videos y luego vamos a platicar un poquito más de estas figuras, dando un poquito más de información. Hola, buenas tardes chicos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy en este video vamos a ver como un bonus team, por así decirlo, o como un tema extra para poder entrar a la publicidad y mercadotecnia 360. Vamos a hablar primero un poquillo de las figuras retóricas en la publicidad. Para esto es importante que alcancemos a identificar o definir esas figuras retóricas dentro de los medios impresos y, por qué no, en algunas de las ocasiones o muchas de ellas en los medios audiovisuales. Vamos a empezar por definir las figuras retóricas. Las figuras retóricas son signos
palabras o imágenes que son pensadas por el emisor para que el receptor interprete mejor el mensaje. Es decir, pueden contribuir a la redundancia, al énfasis, la comparación, entre muchas otras funciones que tienen en conjunto con las funciones de la lengua para trabajar en un nivel sintáctico y lograr así la persuasión. Estas son muy utilizadas en la literatura, ¿no? En varios tipos o en varios géneros y subgéneros literarios, como por ejemplo la novela, el cuento, las fábulas, etcétera. Sin embargo, también son usadas en la publicidad. Y pues bueno, como lo había mencionado, esto es con la finalidad precisamente de lograr persuadir a las personas de lo que se les está diciendo en el caso literario, y en el caso de la publicidad, pues bueno, de persuadirles, llegar a su inconsciente o subconsciente y posicionar ese producto, ese servicio en la mente del consumidor. En la publicidad hay muchísimas figuras o formas de utilizar las figuras retóricas. Algunas de ellas predominan más que otras son más usuales que muchas otras. Nosotros vamos a ver algunas de ellas en este video. Sin embargo, hay que rescatar que son muy comúnmente usadas y fáciles de detectar. Sin embargo, no existen dentro de la publicidad y dentro de ningún lado figuras puras. Es decir, que aquí en este texto nada más encontré, leí la novela de Sancho Panza de Don Quijote y podemos encontrar, pues bueno, la metonimia, ¿no? Nada más, no. O sea, vamos a encontrar hiperbatón, hipérbole, ¿no? Muchísimas otras aunadas a esa. Sin embargo, sí puede predominar alguna figura, ¿no? Y en la publicidad ocurre exactamente igual. Es decir, en cualquier texto, tipo de texto, iconográfico o icónico verbal, o verbal, existen una, dos o más figuras. Sin embargo, sí es importante destacar que hay una que puede sobresalir de las demás. Por eso es importante de pronto identificarlas y ver cuáles son pues algunas de ellas que podemos encontrar dentro de todos estos textos impresos, ¿no? Hablando en publicidad impresa o digital. Bueno, empezamos con algunos de esos tipos de figuras retóricas. Vamos a empezar por la literación. La literación es la repetición de sonidos o palabras próximas. Tiene la virtud de captar la atención y provocar un efecto de musicalidad y sonoridad. Es también una poderosa herramienta para recordar palabras o frases. Aquí lo podemos ver en esta publicidad de Gandhi, ¿verdad? Leer, güey, incrementa, güey, tu vocabulario, güey. Ahí tenemos la literación, que es esa repetición de sonidos en palabras, pues, próximas, ¿no? Principalmente. Tenemos personificación o prosopopeya. La personificación o prosopopeya consiste en realizar una pregunta sin esperar una respuesta, por estar ya contenida o por imposibilidad de encontrarla. Se utiliza principalmente para afirmar con mayor énfasis una idea o un sentimiento. También atribuye actitudes humanas a entes abstractos u objetos o animales. Lo podemos ver aquí, ¿no? Las mejores piernas, pues bachoco, ¿sale? Es decir, pues bueno, podemos encontrar incluso buenos huevos gracias a las buenas gallinas, ¿no? Entonces es como parte de la personificación y prosopopeya. Le estamos dando objeto animado a los objetos inanimados, como en este caso, pues bueno, la gallina, ¿verdad? Bien, tenemos metáfora, ¿sí? La metáfora consiste principalmente en identificar un término real con otro imaginario, existiendo entre ambos una relación
o semejanza. Ajá. Este término real o imaginario, como lo estamos viendo en nuestra imagen, podemos analizarlo rápidamente en que dentro de nuestro término real es que el té, pues lo tomamos en una taza, ¿no? Imaginario de que seguramente están anunciando un té de limón y entonces tenemos que el limón forma la taza de té y ahí tenemos hasta nuestro hilito y demás para el té de limón. La metáfora, pues, realmente, se define, repito, como una realidad que se expresa por medio de otra y que guarda cierta relación, ¿no? O semejanza, como lo habíamos dicho hace un momento, pues en esta imagen están más que relacionadas, ¿sale? La hipérbole. La hipérbole consiste en exagerar, ajá, tanto en el texto como en la imagen, al representar esa exageración, ¿sí? Pues bueno, nos va a ayudar precisamente a incluso darle un valor superior a lo que estamos diciendo o a lo que estamos viendo. Digamos, en un texto podemos decir, ay, te mando 1,000,000 de besos, ¿no? Estamos haciendo una exageración, porque bueno, a lo mejor no estamos dándolo el 1,000,000 de besos, tal vez nos llevaría muchísimo tiempo, o sería a veces, o se me ocurre, podría ser casi imposible que en poco tiempo podríamos dar 1,000,000 de besos. Sin embargo, es una manera de decir, bueno, pues te quiero mucho, te mando muchísimos besos, etcétera, ¿no? En una imagen, pues ocurre igual. La potencia, en este caso, del rastrillo, ajá, que tiene, ¿no? Incluso pues hasta para rasurar el piso, ¿no? Para ver, el piso del pasto, ¿no? O sea, hasta para ver cómo trabajar con, pues bueno, con relación en este caso, pues al pasto, ¿no? La paradoja consiste en la unión de una o dos ideas opuestas que resultan contradictorias. Sin embargo, pueden estar encerrando una verdad oculta, ¿sale? Como en este caso tenemos ideas opuestas, está pues la manzana mordida y la manzana entera. Pueden guardar una realidad, pues en este caso, dependiendo de lo que se está anunciando, pues a lo mejor la nutrición, ¿no? O incluso pues la campaña de la bulimia, ¿no? Etcétera, ¿no? Según lo que se vaya a representar. Dilogía o doble sentido. Consiste en el uso de una palabra con varios significados distintos dentro de un mismo enunciado. Aquí, como lo vemos en la imagen, pues bueno, pues podemos encontrar que por aquí le dicen, ¿no? Es un psicólogo con una pila, yo hago la analogía con Energizer, y pues le dice el psicólogo, ¿no? Es usted bipolar, ¿no? Bueno, pues tiene dos polos, negativo, positivo, y que eso pues da energía, ¿no? Entonces, le estamos dando un doble sentido a la imagen, ¿no? Bien. Antes, este doble sentido también igual nos ayuda, incluso nos ayuda, ¿no? Lo podemos relacionar hasta con, pues, esta cuestión de los albures, ¿no? Son dilogías que podemos encontrar en la publicidad o que incluso nosotros mismos hacemos en nuestra vida cotidiana, ¿no? Dándole ese doble significado a las oraciones. Tenemos metonimia. ¿Sí? La metonimia se designa una cosa o idea con el nombre de otra, con la cual existe una relación de dependencia o causalidad, es decir, causa-efecto. Contenedor, contenido. Autor, obra. Símbolo, significado. Ketchup, hot dog o salchicha, ¿no? Y bueno, vamos a ver ahí dentro de la imagen cómo se da precisamente la metonimia. Aquí también tenemos otra imagen, ¿sí? De metonimia relacionada con la lengua. Designa una cosa o idea con el nombre de otra,
con la cual existe una relación de dependencia o causalidad. Fanta de fresa la lengua, ¿no? Sabor a fresa, y la lengua simula precisamente una fresa, ¿no? Bien, símil o sinestesia, ¿sí? Consiste en mezclar sensaciones de sentidos distintos, audición, visión, gusto, olfato, tacto, o mezclar dichas sensaciones con sentimientos. Ajá. Entonces el símil o la sinestesia va a ser una asociación, repito, con sentimientos y con sensaciones. Ajá. En este caso de Coca-Cola, pues si alcanzamos a ver por ahí la foto, pues está ahí como ciertas burbujitas. Ajá. El hielo, ¿sí? La Coca-Cola, ¿sí? Y casi así como que se escucha el ruidito del, ¿no? Que hace el gas y que se antoja, ¿no? O sea, se antoja la coca, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues tenemos esa asociación de esos sonidos con nuestros sentimientos, incluso que le otorgamos a ese, o el valor que tiene para nosotros ese producto. Que no hablamos de emociones o sentimientos, pero de sensaciones que está dentro de nuestros 5 sentidos, sentir lo frío en nuestro gusto, ¿no? El sonido del gas, ajá, que puede producir esas sensaciones en el espectador. Bien, vamos con la antítesis o antítesis. Ajá. Es una afirmación o una acción. Es una figura retórica que consiste en emplear dos frases o versos en cada uno de los cuales se expresan ideas de significación opuesta o contraria. Antítesis propiamente dicha o impresiones más subjetivas e indefinidas que se sienten como opuestas o contrastes. ¿Algún ejemplo de antítesis? Pues bueno, vamos a encontrar precisamente aquí en este perrito que está con la secadora, ¿sí? Y como bien lo dice nuestra definición, es la oposición de dos ideas empleando palabras, antónimas o frases de significación o contrario, y lo mismo dentro de la imagen, pues tenemos precisamente pues el perrito que está arrugadito, y que luego tenemos al perrito que se le está pasando esta secadora, y pues que ya está bien planchadito, ¿no? En el lenguaje, en los códigos lingüísticos, pues podemos encontrar ejemplos de antítesis, por ejemplo, en los libros, ¿no? Las mujeres son de Marte, los hombres son de Venus. Otro ejemplo en la oración puede ser: cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer, ¿no? Son opuestos. Eres como la rosa de Alejandría que se abre de noche y se cierra de día. Yo velo cuando tú duermes, yo lloro cuando tú cantas. Ir y quedarse partirse, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, son frases, oraciones o imágenes opuestas a otras. Estos dos elementos que se contraponen en cuanto a su significado. Bien, bueno, tenemos la siguiente figura, que es epanadiplosis, que es comenzar y terminar una misma frase
con la misma palabra, ¿no? Como lo vemos ahí en el eslogan de la revista que están anunciando como un medicamento o un energizante, ¿no? Cansada de estar cansada, ¿sí? Entonces es sencillo de identificar, ¿no? Epanadiplosis. Iniciamos con cansada, terminamos con cansada, ¿no? Eufemismo. El eufemismo es una palabra o una expresión políticamente aceptable o menos ofensiva, que sustituye a otra de mal gusto o considerada tabú, que pudiera ofender o sugerir algo no placentero o peyorativo al oyente. Es cuando de alguna forma por medio de la retórica, por ahí decimos así, se endulza la palabra. Tenemos esta postal o esta imagen de eufemismo, ¿no? Que es un lubricante precisamente, ¿sí? Sabor fresa. Tenemos la fresa, la fresa me hace una analogía con lo que es, yo la veo así con lo que es una vagina, ¿sí? Y bueno, el lubricante, ¿no? Me va a dar el sabor fresa, ¿no? Es decir, pues aquí estamos haciendo uso del eufemismo con la dulcificación para disimular la crudeza o vulgaridad de una composición, como bien nos comparte aquí la filmina. El sarcasmo encierra una burla disfrazada más o menos evidente que por su mordacidad puede resultar hiriente, ¿no? Insultante o provocativa. El sarcasmo tiene la función de criticar o censurar algo a alguien, dotando a la expresión de un tono un tanto burlesco. El sarcasmo es la figura irónica o cruel con que se ridiculiza, humilla o insulta, ¿no? Hay que recordar, por ejemplo, en los comerciales audiovisuales a Peñafiel, que cuando anunciaban Peñafiel y que de pronto empezaban a saltarse los botones de las camisas, ¿no? Por el gas que guardaban, ¿no? Entonces, para que no te pase eso, ¿no? Es parte del sarcasmo, ¿no? Te estás inflamando por tanto gas, pues usa Peñafiel, consume Peñafiel porque pues ahora Peñafiel tiene menos gas, hace menos daño y no te va a provocar que te salte el botón en plena comida, ¿no? Tenemos el comercial de cómete un Snickers, ¿sí? O sea, cuando esa parte de que sientas hambre, ¿no? Cómete un Snickers, ¿no? Analicemos la imagen, vemos el rostro enojado, hambriento, cómete un Snickers, ¿no? Entonces, hay otros comerciales, por ejemplo, el audiovisual, ¿no? Que de pronto, pues, aparecía, estaba eufórica, me parecía hacer la analogía con Anaí, que se enojaba y que estaba ahí, ándale, toma, ya, te pusiste muy Anaí, toma, cómete un Snickers y se relajaba, ¿no? Entonces, está haciendo, pues, alusión al sarcasmo en cuanto al carácter y, pues, lo que se siente en el momento de tener hambre, ¿no? El humorismo logra ser de alguna forma memorable un momento, una expresión o un contexto, al sellarlo con una sonrisa suave, no con una burla malintencionada. El humorismo comprende la realidad, sin embargo, implementa el lado cómico burlón de esa situación. Podemos apreciar aquí Pepsi Limón, ¿verdad? Pues no es grotesco, no parece una falta de respeto en cuanto a la parte cultural, ¿no? Sino que simplemente estamos haciendo alusión al toque de limón, ¿no? Que puede tener precisamente Pepsi Limón, ¿no? Entonces, aquí tenemos pues que el limón pues está haciendo pipí de Pepsi, no, perdón, de limón, y le está agregando precisamente ese toque de limón a la Pepsi, ¿no? Entonces, pues puede esbozar una sonrisa, sí, mira, es que cómico, sin caer en la vulgaridad, ¿no? O en la parte burlesca, ¿no? Sino simplemente como la palabra lo dice, es humor. Tenemos la antífrasis.
Poner a algo o a alguien un adjetivo que indica cualidades contrarias a las que pues se posee. Muestra lo contrario de lo que se afirma o quiere decir. La antífrasis. Entonces aquí podemos encontrar, por ejemplo, pues un anuncio que probablemente pues tal vez pudiera ser de carne, ¿sí? Y ya te dice ahí, yo amo ser vegano, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos un ejemplo de la antífrasis. Onomatopeya. Es la imitación con palabras de un sonido. Uso de palabras que imitan principalmente el sonido de lo que se describe. Aquí tenemos dos ejemplos, uno el de Nescafé, Nescafé, ¿no? Y el otro, sí, que hasta también salió en televisión, sí, en onomatopeya, pues van cayendo los hielos, sí, y ahí vemos la palabra clic con el hielo, y bueno, ya después se coloca Coca-Cola. Entonces aquí estamos imitando los sonidos con el objeto que describe, ¿no? En este caso, el vaso y la palabra que dice clic, ¿no? Que es la caída del hielo. Interrogación retórica o erotema. Aquí es realizar, bueno, ¿qué significa esta interrogación retórica o erotema? Es realizar una pregunta sin esperar una respuesta, por estar ya contenida o por imposibilidad de encontrarla. Se utiliza para afirmar con mayor énfasis una idea o sentimiento, ¿no? Ay, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿No? Entonces estoy afirmando, ¿sí? Tenemos aquí, por ejemplo, algo así dice la pregunta, ¿no? How long can you live? ¿Cuánto tiempo puedes vivir o quieres vivir, ¿no? Me parece que acá están anunciando como una especie de medicamentos o de fármacos para prevenir, para dejar de fumar. Y pues aquí, como nos está mostrando la filmina, ¿no? Consiste en realizar una pregunta sin esperar una respuesta. Se utiliza para afirmar con mayor énfasis una idea o un sentimiento, ¿no? Entonces, es como parte de la reflexión, deja de fumar, porque pues cuánto tiempo más piensas vivir, ¿no? Entonces, repito, están como anunciando probablemente ahí un fármaco, ¿no? Para dejar de fumar. Parequesis. Consiste en usar varias palabras con la misma raíz en una frase o verso. En imágenes, esta técnica la detectamos mediante elementos visuales que parten de una misma base o una misma estructura, ¿sí? Primero vamos a analizar esta parte, una misma base o una misma estructura. Nuevamente, laboratorios, marcas para dejar de fumar, ¿no? Entonces, una misma base al cigarro, una misma estructura. ¿Qué me está queriendo decir? ¿No? Va dejando de fumar, es la misma base al cigarro entero, un poco de ceniza, se está consumiendo, se consume la vida, se cae, ¿no? Entonces allí está la analogía en la figura retórica de lo que es parequesis, ¿no? Puesto que estos elementos, ¿no? Que parten de una misma base o estructura, están dando pues ese mensaje, ¿no? O me están tratando de compartir ese mensaje. Oxímoron, combinación de dos ideas con significados opuestos, con el fin de crear un tercer concepto con un nuevo sentido, ¿no? Como vemos aquí, precisamente el que se llama esta marca, ¿no? Sonrisas, ¿no? Y vemos las caritas pues, que están tristes, ¿no? Entonces, aquí vamos a completar una idea con otra que tiene un significado precisamente contradictorio u opuesto. Aquí también tenemos esta filmina, ¿no? Esta imagen de oxímoron, donde pues es un cenicero y pues ahí mismo el cenicero te está diciendo que pues, dejes de fumar. Otra, podemos encontrar en las cajetillas de cigarros, ¿no? Todo lo que provoca el cigarro y pues de alguna forma te está invitando a que dejes de fumar cuando te ves ahí el feto y todos estos elementos visuales que pues para
cuidarnos, ¿no? Y dejar de fumar o fumar más responsablemente, ¿no? Bien, caligrama. Caligrama es un tipo de poesía para mirar y contemplar, además de leer un poema, frase o palabra en la cual la tipografía, caligrama o texto escrito se arregla o se continúa de tal manera que crean una especie de imagen visual. La imagen creada por las palabras expresa visualmente lo que la palabra o palabras dicen. Aquí lo vemos en esta imagen, lo que es el zapato, ¿no? Sol, ajá. En lo que es el zapato me está dando aquí, ¿sí? El nombre, ¿sí? Y también en la forma del zapato, ¿verdad? Entonces, también incluso lo podemos encontrar hasta en algunas tazas, ¿no? Que tienen escrito con letras muy pequeñitas, repito, casi siempre son poesías, ¿no? Aquí tenemos otra que es un anuncio sobre un concierto. Esta composición, como habíamos mencionado, aquí lo dice en la filmina, composición en la que la tipografía intenta representar el contenido del poema. Entonces aquí tenemos todos los el rostro está componiendo, ¿no? Algunas canciones con base de canciones o personajes que van a asistir en el concierto, y pues me va mostrando precisamente el rostro, ¿no? Bien, sentencia. Sentencia consiste en la expresión de un pensamiento profundo que de forma concisa y en pocas palabras genera gran impacto. Aquí lo podemos encontrar claramente en lo que es la marca, con el eslogan de Nike, ¿no? Just do it. Es más que evidente esta figura retórica, ¿verdad? Con sentencia. Ya que esta figura retórica, como ya lo había dicho, pues consiste en expresar un pensamiento profundo de forma concisa y en pocas palabras, pues just do it es un pensamiento, hazlo ahora, ¿no? O algo así, ¿no? Y que de alguna manera pues me está representando precisamente esa afirmación. Sinécdote es una expresión de la parte por el todo. Aquí lo vamos a ver en la imagen de Ray-Ban, ¿no? El todo, ¿sí? Me está diciendo, pues bueno, que son unos buenos lentes, ¿no? Toda el concepto que se tenga de la marca, y pues bueno, ahí tenemos precisamente el juego de la imagen con la marca. Entonces está designando un todo por una de sus partes. Vemos nada más el nombre de la marca, y a profundidad, en segundo plano, pues tenemos los lentes, ¿no? Tenemos la elipsis. La elipsis es una omisión de uno de los elementos dentro de la composición, a pesar de la necesaria presencia de aquel elemento. El significado se sobreentiende por el contexto, ¿no? Pues bien, aquí tenemos en esa imagen, pues bueno, además, ¿no?, del nombre de la marca, puesto que evidentemente se trata de absolute, ¿no? Es lo contrario a la repetición y consiste en la supresión de algunos elementos, en este caso el nombre, ¿sí?, del mensaje, con el objeto de conseguir un mayor énfasis dentro de la misma marca. Tenemos hiperbatón. El hiperbatón consiste en alterar el orden de los elementos de una composición. Se utiliza principalmente para generar intriga y agregar más profundidad e interés a la estructura de la imagen o del código lingüístico. En este caso, pues bueno, me parece que es un anuncio de una película, y estamos viendo que esa alteración del orden, ¿no? Vemos personas caminando de lado o por arriba, etcétera. Pues
me rompe ese esquema, ¿sí? Sin embargo, pues bueno, me permite precisamente pues jugar con la imagen. Bueno, chicos, esto nada más es como una introducción a lo que es marketing, perdón, mercadotecnia y publicidad 360. Bueno, muchachos, aquí en este video nos habla principalmente de algunas, ¿verdad? De las, está hecho por publicistas estos videos y nos hablan un poquito más acerca de las características de cada figura retórica utilizada visualmente, ¿verdad? Acá tenemos otro video que más o menos son como 20 y tantos minutos. Lo vamos a poner que nos habla también más claro de esas figuras retóricas y de otras. Entonces lo vamos a poner. Hola a todos y bienvenidos. En el primer video hablamos de las figuras retóricas del lenguaje. Y en este segundo video vamos a hablar de las figuras retóricas de significado. Es decir, las figuras retóricas que lo que hacen es que dan o modifican el sentido de lo que queremos hablar. Así que estén atentos porque aquí vamos a ver una cantidad un poco mayor de figuras, porque para quienes trabajamos en el mundo de las comunicaciones, particularmente en las comunicaciones de mercadeo, aquí es donde encontramos normalmente una mayor riqueza comunicacional. Así que estén atentos y comenzamos. Las figuras retóricas de significado lo que hacen es que dan o modifican el sentido de una frase. Por ejemplo, existen algunas figuras que suavizan o endurecen el mensaje, otras comparan elementos y al hacerlo aumentan o crean una relación entre ellos. En otras ocasiones lo que hacemos es contraponer elementos para marcar las diferencias entre esos elementos que se están comparando o contraponiendo. En otros casos lo que hacemos es que simplemente expresamos una mejor idea, o en otros casos podemos generar figuras que expresan múltiples sentidos dentro de ellas. Vamos a usar o mostrar algunas figuras retóricas de cada uno de esos temas para que queden más claros. Y empezamos por las primeras. Figuras de significado que suavizan o endurecen el mensaje. Hay dos figuras básicas aquí que resultan importantes de entender. La primera, evidentemente, es el eufemismo. El eufemismo es un tipo de figura retórica en el cual estoy seguro que ya están familiarizados. Básicamente lo que hacemos es usar palabras o imágenes que disimulan la crudeza o la vulgaridad de una composición. Aquellos temas tabús o aquellos temas inadecuados o vergonzosos pueden usarse por medio de eufemismos. Ejemplos, cuando decimos que hay una persona poco agraciada, por no decirle fea, una persona de la tercera edad, por no decir vieja, que alguien estaba pasado de copas. Bueno, en cada uno de los casos lo que estoy mostrando es formas de decir algo para no decir o decir de manera más suave otra cosa que podría tener un poco más de impacto. Los políticos suelen ser fanáticos de usar figuras de este tipo de eufemismos en el lenguaje. Aquí vemos un par de ejemplos interesantes. Estamos hablando de una campaña de marketing social para maximizar el uso de condón y observen la publicidad, lo que está haciendo. Miren la forma en la cual suaviza el tema, cambiando y usando un plátano o un banano para representar el peligro de la enfermedad. Otro ejemplo, misma categoría, en este caso, con un aviso para Durex. Otro ejemplo, aquí tenemos un ejemplo diferente de un laxante. Un tema tabú, como es el tema del estreñimiento, lo trabajan representando básicamente como el tapón de una botella haya salido volando. Vamos con otro tipo de figuras de esta forma, el hipérbole. ¿Qué es una hipérbole? Una hipérbole es una exageración de la realidad. Lo que hacemos es que enfatizamos una cosa y una vez la enfatizamos, lo que hacemos es exagerarla. ¿A qué me refiero? Ejemplos de esto. Tengo tanto sueño que podría quedarme dormido de pie. Es que te llamé 1.000.000 de veces. O ya una forma un poco más larga. Yace en esta losadura una mujer tan delgada que en la vaina de una espada se trajo a la sepultura. ¿Cómo puede usarse a nivel comunicacional? Bueno, hay muchos ejemplos. Aquí tenemos un bonito caso. Para maximizar la lectura estamos maximizando el resto del cuerpo. En realidad más bien estamos minimizando la cabeza. Pero
Tenemos un aviso que habla de la importancia de leer y miren la exageración que hemos generado en esta pieza. Un aviso maravilloso, varias personas han tratado de imitarlo en diferentes campañas. Si alguno de ustedes conoce a una persona con problemas de memoria, una de las actividades típicas que suelen hacer es esto, es poner pequeños papelitos para recordar las cosas. Y bueno, aquí podemos ver una exageración de ese mismo tema, una exageración casi exagerada sobre el tema. Hablemos ahora de algunas figuras que comparen elementos. ¿De qué nos referimos con ellos? La figura retórica más importante, o la más conocida por lo menos, es la metáfora. El ser humano suele hablar en metáforas, siempre utilizamos metáforas para cualquier cosa que queremos comunicar. Lo que hacemos es que tomamos un término real y lo asociamos con un término imaginario o un término distante. Relacionamos ambos elementos. Esto se entiende más fácil con ejemplos. Decir, por ejemplo, los cabellos de oro. Lo que estamos tomando es el cabello, que es un elemento real que podemos tener al alcance de la mano, comparándolo con un elemento que en este caso se llama el elemento imaginario, es decir, el elemento distante o que no está presente, y comparando ambos elementos. Aquí estamos comparando el cabello con el oro por su color. Y como ven, hay más ejemplos que podríamos seguir hablando de este tipo de cosas. En términos publicitarios, aquí podemos ver un par de ejemplos bien interesantes. Este es un ejemplo para una publicidad de un carro. En este caso, la potencia, que es un concepto difícil de entender, logramos explicarla mostrando cómo funcionan los caballos. Una interesante pieza la que estamos viendo acá. Estamos tomando el corazón, que es un elemento, y lo estamos reemplazando por otra serie de elementos, en este caso los implementos deportivos, para maximizar el mensaje que queremos transmitir. Les voy a dejar un par de ejemplos para que practiquen. Este es un ejemplo interesante. ¿Cuál es aquí el elemento real y con qué lo queremos comparar? O en este segundo caso, ¿cuál es el elemento real y con qué lo queremos comparar? Hagan la tarea, que ayuda a entender mejor cómo funciona la metáfora. Un par de hermanos de la metáfora, la analogía y la prosopopeya. La analogía lo que hace es que compara normalmente utilizando la palabra como. Esto era como, y es un tipo de metáfora, digámoslo así. Y la prosopopeya es otro tipo muy usado en publicidad, en el cual la comparación es que lo que hacemos es que le damos actitudes humanas a entes abstractos, objetos o animales. Este es un ejemplo de una analogía. Estamos mostrando que la barba sin afeitar chuza tanto como. Y aquí un ejemplo de una prosopopeya. A la llanta le estamos transmitiendo unas características humanas. En este caso de un nadador, para mostrar que son unas llantas capaces de comportarse exageradamente bien dentro del agua. Aquí quiero hacer un breve paréntesis. Les dije que la metáfora se utiliza con mayor frecuencia en un montón de cosas, que es la figura retórica que más se utiliza, porque explicamos el mundo en metáforas. Y eso también pasa en marketing. En mercadeo solemos aplicar una metáfora para hablar de qué es el mercadeo y para explicar todos los temas. Esa metáfora es precisamente la metáfora, bueno, es la metáfora que nos tiene en el problema en el cual nos tiene el mercado contemporáneo. Es que hemos entendido muy mal el marketing y en parte es debido a que la metáfora que utilizamos es una muy mala metáfora. Es una metáfora que tiene una serie de implicaciones bastante complicadas. En mercadeo siempre usamos lo mismo. Utilizamos palabras como cuál es el target, utilizamos palabras como o frases como lo que tenemos que hacer es acabar la competencia, o utilizamos expresiones que lo que dicen es lo que tengo que hacer es flanquear las acciones. ¿Se han dado cuenta que usamos siempre la metáfora de la guerra? No sé por qué motivo estamos tan convencidos que hacer el marketing es lo mismo que hacer la guerra. Y eso siempre nos pone en una posición que es absolutamente horrible dentro del mundo del marketing. No sé si se han dado cuenta, pero básicamente lo que ocurre es que decimos que el mercadeo es darle valor a los clientes, pero todas nuestras metáforas no hablan de clientes. Hablan de hay que flanquear la competencia, hay que rodear la competencia, hay que aplastar la competencia. Es decir, es como si dijéramos que lo que más nos preocupa es la pareja, y como lo que más nos preocupa es la pareja, lo que vamos a hacer es tratar de acabar con el amante. ¿No deberíamos más bien tratar de enamorar más a la pareja que acabar con el amante?
No deberíamos preocuparnos más por la relación con nuestra pareja que preocuparnos por lo que está pasando con los amantes o los posibles pretendientes que tenga. Tienen que ser siempre muy cuidadosos en las metáforas que utilizan, porque cada metáfora que usan siempre lleva consigo los limitantes de la misma metáfora. En el caso del mercadeo, tengan mucho cuidado. He visto más de una persona mostrarme planes estratégicos brillantes que dejaron al consumidor completamente de lado. Y lo único por lo que se están preocupando es por qué van a hacer con su competencia. Así que atención con ese pequeño paréntesis. Cierro paréntesis, continuamos. La siguiente figura que vamos a hablar es la metonimia, que lo que hace es que llama una cosa con el nombre de otra. Existen muchos tipos de metonimia. Metonimias de causa-efecto, de contenedor-contenido, de autor-obra, símbolo-significado. ¿Qué significa esto? A ver, causa por efecto, lo que estamos diciendo es, le hizo daño el sol. El sol no es el que hace daño, es el calor del sol el que hace el daño. Es decir, estamos tomando la causa de un asunto y a partir de esa causa asociándola con el efecto que tiene. O podría ser al revés, efecto por la causa. Cuando decimos que a alguien le falta el pan, no estamos diciendo que le falte pan, estamos diciendo es que le falta trabajo y al faltarle trabajo, pues entonces por ende le falta el pan. También podría hacerse el símbolo por la cosa. Jurarle lealtad a la bandera, tú no le juras lealtad a la bandera, le juras lealtad al país, pero la bandera es el símbolo que reemplaza la cosa simbolizada. El contenedor por el contenido. Cuando decimos que alguien tomó una copa, en realidad no se toma la copa, se toma el contenido de la copa. Y estamos usando la metonimia. O cuando decimos autor por obra, cuando decimos en mi casa hay un Picasso, no hay un Picasso, habría un cuadro de Picasso. ¿Cómo se puede usar la metonimia dentro de la comunicación? Hay que ser siempre cuidadosos con ella. Cuando se usa mal, la confusión se vuelve mayúscula. Entonces, mejor no usarla si no se está muy seguro de ella. Pero cuando se usa bien, hay resultados maravillosos. Esto es un buen ejemplo de esto. El frasco de mermelada se ha convertido en la fruta como tal. Es un poco similar, digámoslo así, al que vivimos con el tomate. No es la misma figura, pero hay una esencia parecida entre ambas comunicaciones. Aquí tenemos otro muy buen caso con Nescafé. On-off. Aquí estamos viendo una bonita forma de decir que el café ha reemplazado el interruptor y también estamos diciendo que con el café ya el día comienza. Es una buena pieza. Un par de piezas prácticamente idénticas y completamente diferentes. Ambas me gustan mucho. Aquí estamos reemplazando la leche por los dientes. Es decir, estamos reemplazando el todo por la parte. ¿Okay? Y aquí lo que estamos haciendo es que estamos haciendo quizás una analogía. La dureza de los dientes la estamos comparando con la dureza de los cascos. Vamos ahora con las figuras que contraponen elementos para marcar diferencias. Seguimos hablando de figuras de sentido en este caso, perdón, de figuras de significado. En este caso vamos a hablar de la antítesis. ¿Qué es la antítesis? La antítesis es una figura que lo que hace es que expresa dos términos que se contraponen. Pone al frente de una cosa que significa básicamente lo contrario. Y así genera una sensación o un resultado que puede tener más efecto. Se los muestro con ejemplos. La grandeza está en los pequeños detalles. Cuando quiero llorar, no lloro. Y a veces lloro sin querer. Estamos comparando el querer llorar con el no llorar, por ejemplo. Bueno, quizás con ejemplos gráficos puede ser un poco más fácil de observarlo. Entonces miren aquí. Leer es una pérdida de tiempo. Y a semejante frase le ponemos el significado contrario. Un niño leyendo. Evidentemente, el pequeño copy que tenemos acá ya aclara un poco lo que estamos diciendo, pero si rápidamente uno aprende que en términos de publicidad, normalmente la gente no va a leer esto, leerá esto y verá la imagen. Ya después, debido a que no logra cuadrar las dos cosas, va a buscar la solución que es la que está encontrando acá. Otro par de ejemplos. Benetton ha usado muchísimas veces este esquema comunicacional de la figura retórica de la antítesis y compara dos elementos que no podrían compararse para expresar algo.
Una publicidad absolutamente maravillosa para que dejes de mentirte a ti mismo. Estamos comparando dos elementos que no hay forma posible de que estén relacionados. En este caso, el mensaje lo que hace decirte es que por favor dejes de mentirte a ti mismo y vayas a tu gimnasio. Muy similar a la antítesis que acabamos de hablar está la antífrasis. La antífrasis lo que hace es que le pone cualidades a un elemento diferentes a las que tiene de manera normal o natural. Es decir, tomo un elemento con una cualidad que es contraria a el elemento que quiero comunicar. Un ejemplo, lo llamaron don generoso, jamás soltaba ni un real. Estamos perdidos en la negra nieve. Evidentemente la nieve no es negra, pero ponemos eso para maximizar el efecto de la frase. Hay ejemplos más simples, cuando le dice flaco al gordo o peludo al calvo, estamos haciendo ese tipo de cosas. Este tipo de comunicación se utiliza muchísimo en las campañas de marketing social. Aquí vemos un par de piezas que hablan sobre eso. La pieza, por ejemplo, que estamos viendo, lo que dice aquí es las mujeres deberían, y dejamos que el corrector complete las frases. Por ejemplo, permanecer en casa, ser esclavizadas, mantenerse en la cocina o no hablar en la iglesia. Para lo que las mujeres deberían, estamos quitándoles el poder de decir. Es muy bonito. Lo que queremos aquí en este caso es precisamente el derecho a decir o a decidir. Lo queremos mostrar con un ejemplo contrario, de la cualidad contraria. El mismo ejemplo, otra versión de la misma campaña. Las mujeres deben ser o necesitan. ¿Y cuáles se necesitan? Y aquí están de nuevo algunas frases que completan diciendo lo negativo, lo contrario, la cualidad contraria a lo que queríamos decir. Esta es una pieza un poco más elaborada. Observen lo que dice y luego lo que está tachado para mostrar y comparar dos elementos que no serían comparables, y aquí los estamos comparando de una manera muy bonita. Otro ejemplo, como les decía, cuando si uno no lo maneja bien, no siempre se entiende. Aquí estamos hablando de un nuevo tipo de panda. Este fue uno de los avisos usados por Fiat para anunciar la salida de un vehículo nuevo que tenía, de un Panda. Era su nuevo vehículo. Vamos a hablar ahora del erotema. El erotema es un tipo de figura de significado que expresa una idea. Y es muy fácil de comprender el erotema. El erotema es también llamado una interrogación. Es una pregunta, no espera una respuesta, simplemente se hace la pregunta para involucrar al consumidor. Una de las campañas más poderosas de la historia, la campaña Got Milk. La pregunta que se está planteando es si tú ya tienes leche, es decir, si ya tomaste leche. La campaña además ha sido una campaña célebre y muy bella, premiada en muchísimas ocasiones, porque la campaña siempre ha tomado a una persona que es ícono de algo, o la película que está en cartelera, el deportista que acaba de ganar un concurso, un premio. Y básicamente lo que hace la campaña es mostrar cuáles son las características de lo que logra hacer y cerrar con un copy que lo que te está diciendo es: todo eso lo debo a que ya tomé leche. ¿Y tú ya tomaste leche? Otro ejemplo. De nuevo, recuerden, es una frase que no busca respuesta. La simple frase es, la simple pregunta es ya el impacto que queremos generar. Este es un ejemplo muy bello de Chupa Chups. También es una serie de avisos. Este es uno de ellos, aburrido, y luego utiliza las gafas, evidentemente mordidas. ¿No sería mejor estar mordiendo un Chupa Chups? Una bonita pieza comunicacional. Y pasamos ahora al sarcasmo. Lo que hace el sarcasmo es que básicamente critica o censura, dándole una suerte de tono burlesco a aquello que queremos decir. Me gustó mucho tu discurso, solamente me dormí durante media hora. Tranquilo, no eres un completo inútil, también sirves de mal ejemplo. Son frases típicas que están usando el sarcasmo en su construcción. Hay que ser cuidadosos cuando se usan. Si se usan mal, eso da pie a que no se entiendan. Bueno, hay que ser cuidadosos. Este caso es muy bonito. Este fue un aviso en la típica guerra de Coca-Cola versus Pepsi. En este caso, Pepsi tenía una capa de Coca-Cola deseando a todos un Halloween
escalofriante o asustador. Esta pieza además es muy bonito porque la pequeña burla que se estaba tratando de hacer, luego se le devolvió a Pepsi con una pieza de respuesta que hizo Coca-Cola. Aquí vemos precisamente la respuesta, la pieza que hizo Pepsi y luego la respuesta que hizo Coca-Cola, con un copy hermoso que decía: todo el mundo quiere ser un superhéroe. Aquí tenemos otra campaña que lo que está usando es un ejemplo de sarcasmo. Miren cómo se destaca solamente el rostro y no se muestra el resto del cuerpo. Creo, pero esto ya no tiene que ver con el análisis de la figura retórica, que la pieza está muy mal conceptualmente. Es decir, lo que querías hacer lo que estabas haciendo era burlarte de los gorditos que son teóricamente el público que tú quieres llevar a tu gimnasio. Bueno, eso nunca va a funcionar. Pero como ejemplo de cómo se puede usar un sarcasmo en la pieza publicitaria, pues es un muy buen ejemplo. Aquí tenemos otro. Y vamos ahora con la sentencia. La sentencia también es una frase. Es una frase que se utiliza muchísimo porque simplemente la mayoría de piezas que conocemos tienen sentencias, es decir, tienen simplemente un tipo de frase. Los refranes son sentencias, los dichos son sentencias. Y vemos algunos de ellos. Estas son algunas sentencias más o menos célebres. Perro que ladra no muerde, o perro ladrador poco mordedor, más vale tarde que nunca. Bueno, hay muchas. Y en publicidad sí que abundan estas. La librería Gandhi's publicitariamente es de los mejores ejemplos que existen en América Latina y en particular en su categoría es absolutamente brillante la forma en que logra hacer piezas comunicacionales. Este es una sentencia que reafirma de manera maravillosa el sentido de la pieza. Ven cómo juega con el nadie y todo aquel que lo lea de inmediato va a decir, por lo menos se sonreirá cuando lo vea. Una pieza hermosísima con una sentencia que la sentencia le da sentido a toda la pieza. La pieza no se entiende fácilmente, uno no sabe qué es lo que está viendo. Pero cuando lees la frase, cuando un chico deja de leer, su imaginación desaparece. Si lees esa frase y vuelves sobre la imagen, te das cuenta del tipo de ropa que tiene la persona. Te das cuenta que es Peter Pan. La pieza se vuelve una pieza absolutamente maravillosa. Un buen ejemplo también de una cosa que hemos hablado. Tengan claro, si su receptor no conoce los códigos, no va a funcionar. Si no comparte el código comunicacional, pues la pieza no funciona. Una sentencia. Existe una señal, toma el camino. ¿La imagen no es protagonista? Claro que sí, pero lo importante aquí no es tanto la imagen, es la frase. La frase maximiza inmediatamente el aviso que estamos haciendo. Otra pieza. Aquí estamos viendo también una exageración evidente. Y la frase final es la que le da sentido. La sentencia que usan es la que le da sentido aún a la frase que estamos hablando. Si cambiáramos y habláramos de esclavitud o tráfico de personas, la pieza también podría ser usada. Pero en este caso, como les digo, la sentencia particular de la WWF pues te hace hablar de lo que estás, o te hace aclarar que la pieza como tal se está usando para hablar de animales y el tráfico de animales. Lo que vimos no es más que un resumen de algo. Bueno, muchachos, aquí en estos dos videos se habla en forma más amplia, ¿verdad?, de las figuras retóricas y de algunas que no están en la presentación.